Hola, hola, estimados estudiantes de Seminario de Investigación de Ingeniería Financiera. Reciban un cordial saludo de bienvenida a la semana número 3. Quiero destacar el trabajo de Julián Camilo Tovar, quien hizo una presentación excelente sobre, bueno, excelente no, puede mejorar muchísimo, sobre la gestión de beneficios y el comportamiento inversor de los inversionistas en las empresas y el efecto umbral que tiene el rendimiento de el patrimonio, el rendimiento ROE, el ratio que evalúa la creación de valor para los inversionistas. Hay que entender que hay diferentes ratios, está el ROE, está el ROA, que evalúa más el rendimiento de la empresa, la rentabilidad con base en los activos. Eh, Tenemos también que ver que está el ROI, que evalúa las inversiones que se hacen cuando, por ejemplo, se reinvierten las utilidades en la operación de la organización o en un proyecto específico. Así existen diferentes ratios e indicadores que permiten evaluar el rendimiento y, por lo tanto, tomar decisiones de inversión en las empresas. Muy bien, Julián, te siento que pasaste por el artículo. Me gustaría, por ejemplo, Julián, o sea, bueno, porque sos de los primeros, bueno, porque te atreviste a montar ya tu video y que quiero hacerte saber. Pruebas estadísticas. ¿Cuáles pruebas estadísticas? ¿Qué tipo de pruebas utilizaron? ¿Qué modelo utilizaron? ¿Utilizaron regresiones? ¿Utilizaron otro tipo de inferencia? ¿Utilizaron una configuración de análisis de, por ejemplo, eh, está la serie de tiempo o están los modelos ARMA, ARISMA, para poder verificar comportamiento de los datos en el tiempo? Entonces, ahí quiero que me hagan más énfasis en la parte metodológica y las herramientas que se utilizan. Ya, hermano, usted tiene sus 5 acá. Pueden ustedes ir viendo la nota que obtienen a medida que van avanzando en cada uno de estos. Por lo general, si cumplen la tarea, 6 minutos, él se llevó 6 minutos 9 segundos, o sea, está todavía, está dentro de los tiempos y está todavía muy tímido. Hay gente que se inteligente y se 15, 16 minutos en un artículo de estos. Entonces, continuamos con nubes. Bueno, quería hablarles aquí de estas Scopus y Science Direct. Vea, cuando tengan dudas, por ejemplo, una estudiante me preguntaba, profe, a mí me interesa el tema de valoración de empresas, pero no sé cómo buscar. Vea, cojo el traductor y le valoración de empresas. ¿Sí? Y con este término, y finanzas, e ingeniería, modelos matemáticos, usted va a encontrar que con esto, pero allí, en cualquiera de las bases de datos, eh, vas a encontrar herramientas estadísticas. Vamos a buscar bajo esa clave 1314 artículos para revisar. Entonces, entiendan que se tienen que apoyar, empezar a buscar sobre la temática que les gusta. Ya dijimos en las primeras sesiones, profe, es que estoy arrancando la ingeniería, la tecnología, todavía no sé ni qué es lo que me gusta. Y empiece a leer un poco más para poder saber qué es lo que le gusta. Vea, interesantísimo, de nuevo, ver la diferencia, el espectro, la atarraya que se lanza sobre el mar de artículos en Science Direct capta bajo esas 4 palabras clave 1314 artículos y en el caso de Scopus 15 artículos bajo esa ecuación de búsqueda. Business Valuation Finance Statistics. Entonces, quiero que hagan ese ejercicio. ¿No? Continuamos en la semana número 3. Ya revisamos los objetivos de este curso, qué queremos desarrollar, estas competencias, esta habilidad, pensamiento crítico, capacidad de escritura científica, porque ustedes se van a graduar como ingenieros. Entonces, vamos a entrar aquí a estas clasificaciones de la ciencia y es parte ya de esa segunda, de ese segundo componente. Quiero hacer un paréntesis acá antes de continuar con esto. Por favor, Mendeley. Algunos de ustedes en la tecnología ya hicieron el curso de búsqueda de información científica, creo que se llama así. Por favor,
abran cuenta en Mendeley. Abran cuenta en Mendeley. Si no le dieron cuenta ya en la biblioteca, la abren ustedes por su cuenta y creen grupos en Mendeley si van a trabajar en equipo para que los que van leyendo van quedando ahí. Esto, Mendeley le reemplaza esto que les decía la vez pasada, los Word. La vez pasada les hablaba por aquí de esos documentos que sería muy bueno que fuesen almacenando, ¿cierto? Y está bien. En Word lo que tienen es que está mucho más asequible a manipularlo en diferentes computadores, ¿cierto? Para Mendeley, pues me tengo que loguear y Mendeley me va haciendo eso, pero allá. En Word, ¿qué puedo hacer? Amplificar o poner mi versión del discurso y referenciar y que al final quede así. Mi bibliografía quede organizada, como Vancouver, como Harvard, bajo cualquier crítica de estas, cualquier criterio, Chicago, uno puede solicitarle a esto que le organice. Listo. Entonces, quiero que hagan esto en Mendeley para que tengan ustedes allí otra forma de albergar sus referencias bibliográficas para cuando vamos a escribir el artículo, cuando se acerquen a los semilleros con los profesores del departamento, tengan ustedes unos artículos ya ordenados después de este seminario para decir, profe, venga, 14, 15, 17 artículos leídos y organizados y resumidos de esta manera. Ya tengo el principio de una categoría. Aquí está el resumen del artículo, pero el resumen que hice yo, lo di de ese artículo. Bueno, entonces al seminario y vamos a hablar sobre los fundamentos epistemológicos de las ciencias o de lo que denominamos hoy en día el conocimiento de la humanidad, el conocimiento científico. Podríamos remontarnos más atrás, pero desde donde hay evidencia escrita, clara, rigurosa, es desde la antigua Grecia. Esa antigua Grecia, de 500 a 300 años antes de JC, es, o sea, póngale, hace 2500 años, es esa comunidad guerrera, porque se reunían era a formarse como militares y como líderes políticos, pero adicionalmente se reunían a construir, pues no solamente su cuerpo, su ejercicio, su gimnasia, sino a alimentar el cerebro a partir de discusiones, diálogos, conversaciones, etcétera. Voy a meter aquí también a un señor muy querido que se llama Diógenes, pero Diógenes no escribió. Diógenes el perro es otro de los filósofos que contribuye a través de sus diálogos de una u otra forma al discurso de los fundamentos epistemológicos de la ciencia, de por qué el ser humano alberga, registra conocimiento y lo guarda para que sirva a otros para que vivan. Sócrates, Platón y Aristóteles. Esa línea es importante entender. Diógenes es más contemporáneo de Sócrates. Diógenes es más paralelo con Sócrates. Sócrates se podría decir que fue el tutor de Platón y de otra cantidad de militares, y Platón fue el tutor de Aristóteles. Ese es como el esquema allí. Diógenes era, digámoslo así, el conviviente de calle, el hombre en situación de calle, pero que era realmente un filósofo consultado. Él había pasado ya por este proceso, se había acercado al proceso de formarse como soldado, y se dice pues que Sócrates le tenía cierto afecto, aunque sus discusiones eran fuertes, pero las formas de razonar de Diógenes acerca, pues no solo de la ciencia, sino acerca del pensamiento crítico filosófico es bien interesante. Entonces, Sócrates no escribió nada que se tenga registrado. Los escritos que refieren a Sócrates los escribió Platón, y esos escritos tienen que ver con esa capacidad del ser humano para entenderse en un mundo primero ético, y ético significa que propende por la felicidad. Esa es ética. La felicidad, la búsqueda permanente de la felicidad y, en este caso, con el conocimiento, buscar la felicidad no solamente individual, sino de la sociedad. Y esa búsqueda de la felicidad tiene un límite y es no afectar la felicidad de otros.
O sea, cómo ser felices, cómo vivir una vida plena, siempre y cuando no afectemos la vida de los otros. En esa medida, Platón retoma estos discursos, Aristóteles crea una ética denominada la ética nicomaquea o para Nicómaco, que era su hijo, pero realmente esa ética no se escribe así. Probablemente el hijo fue pronto un coescritor, porque no se está refiriendo como a las instrucciones para su hijo, sino lo que hace es un compendio de estos términos, ética y estética, hasta donde lo que hacemos para ser felices tiene que ser también algo bello. Y ahí es donde está la ética y la estética, donde tenemos que albergar ese conocimiento que reunimos para ser felices como seres humanos, vivir mejor, optimizar el uso de los recursos, contribuir a la mejor vida de los otros a partir de mi disfrute y en esa medida hacer cosas bellas para el gusto visual, auditivo, para el gusto lector, etcétera. Ellos tenían unos espacios que eran inicialmente el liceo, que era un poco esos espacios abiertos, ese anfiteatro, esos teatros al aire libre. Luego fueron configurando en la academia la unión entre el liceo y el gimnasio, porque ellos iban al gimnasio a fortalecerse, a hacer ejercicios, a luchar, a darse en espadazos, a darse en puños, etcétera, etcétera. Pero esto ya lo reunieron en un solo espacio que se denominaba la academia, y es la academia griega, y esa academia griega es la que, digámoslo así, es la precursora de lo que hoy en día tenemos como universidades. Y es la precursora del modelo de encerrar a la gente para formarla. O sea, ya hace 300, 400 años, cuando comienza esa revolución industrial, la humanidad encuentra que necesitaba guardar a esos niños en alguna parte porque no tenía cómo trabajar para sostenerse y a la vez cuidar a los niños. Entonces se inventan las escuelas, se inventan los colegios, que antes era solamente esa formación más como para el ciudadano que ya había superado la niñez, pero es precursora la academia de ese modelo de encerrarnos a estudiar, de encerrarnos a producir nuevo conocimiento y a construir con otros la transmisión de conocimiento. Ese es el concepto de academia y ese es como el fundamento de almacenar en la academia lo que se necesita para seguir formando a otras personas. Y yo como docente escribo, publico, guardo en la academia para que todos tengan acceso en esa biblioteca y ahí continúan los otros sobre eso. Ese es el proceso, digamos, lo epistemológico. Esa es la conciencia que se tiene sobre la filosofía de la ciencia, sobre por qué se hace ciencia, por qué el pensamiento se captura en esos artículos, en esos journals y en esas bases de datos para que lo que hice, bien o mal, le sirva a otros. Porque algo muy bonito e importante es que ustedes encontrarán muchos artículos en los cuales dicen no hallamos nada. O sea, hicimos esta evaluación, partimos de estas hipótesis y contrastamos con la estadística y no hallamos realmente una diferencia significativa entre este valor o en este valor, o en estas empresas, el comportamiento del ROE como criterio de decisión para los inversionistas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde quiero que entiendan también que la ciencia que arroja datos, no siempre son datos de wow, eureka, aquí tenemos ya la solución a eso, no. Por lo general son pequeñas contribuciones de resultados exitosos y de resultados no exitosos que en conjunto son resultados que dan una visión, un panorama, un estado del arte, un conocimiento sobre una temática específica. Entonces, en ese sentido, y hablando de fundamentos epistemológicos, vamos al siglo pasado y buscamos, los judíos son los berracos para escribir. Mire que nosotros, sin quererlo, el mundo está en lo económico, siguiendo el comportamiento que predijo Carlos Marx, que era un judío.
En lo psicológico, las escuelas, así se alejen del psicoanálisis, siguen el patrón descrito en los 14 o 15 libros de Sigmund Freud, que era un judío. Y Karl Popper pertenece a ese grupo de judíos que Roma había expulsado en el siglo I y II, que los había expulsado de Palestina, lo que hoy en día es Israel, y esos judíos se fueron para Europa y duraron allí 1800 años. Este es un judío, digámoslo así, un judío de como de unas 70 generaciones, una generación que se había creado en Europa, unos judíos muy académicos y muy prolíficos. Y Karl Popper, en sus análisis como científico, como filósofo, como escritor analítico de la ciencia también, plantea que el criterio más importante de la ciencia es, además de la delimitación de áreas del conocimiento, la posibilidad de ser falsada, es decir, de no ser cierta en ciertos momentos, es decir, que hay revoluciones de paradigma. Hasta este momento, la teoría de la gravedad de Newton era cierta, a rajatabla, no había cómo explicar la física de otra manera. Karl Popper nació en ese siglo donde los avances de diferentes físicos, químicos, matemáticos estaban planteando lo que Einstein tomó como base para hablar sobre la teoría de la relatividad, que deja un poco en el aire las fórmulas y la concepción de la física de Newton. Entonces, la falsación es eso, es esa posibilidad de la ciencia de ser cada vez más rica sin que el otro se sienta derrotado, porque Newton ya está muerto. Le agradecemos mucho todas sus fórmulas sobre la velocidad inicial, velocidad final, aceleración para poder calcular movimientos, para poder lanzar objetos al espacio, para poder volar. Hay una cantidad de cosas que hemos hecho con esa física, con esos principios, pero los principios de la relatividad nos han llevado a tener computadores en ese momento, a tener unos programas de matemáticas mucho más sofisticados, unos algoritmos para agilizar la vida, y en esencia es todo ética de la ciencia, es producirnos felicidad. Voy a suspender aquí el video porque me está generando una alerta allí.